Buenas tardes, bienvenidos a todos al ciclo de conferencias de ASIP sobre economía circular espiral. Es la cuarta conferencia del ciclo, con la que cerramos este ciclo, que en esta ocasión estará a cargo de otro de los autores del libro de Economía Circular que editamos desde la asociación. En este caso, el autor que va a exponernos su capítulo del libro, fundamentalmente, es Agustín Molina. Agustín Molina, que aparte de ser miembro de ASIPS, es doctor ingeniero de Montes, diplomado en Economía y Gestión de la Innovación y profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid, disculpar. Como profesor imparte clases centradas en ecología industrial y sobre eso es sobre lo que va a versar su ponencia. Su ponencia se tratará, en primer lugar, abordará la problemática a la que debe hacer frente la bioeconomía como base de los recursos naturales, como fuente de alimentos y como soporte de la calidad de vida de la población rural y de la sociedad en su conjunto. A continuación, enunciará cómo la Unión Europea está apostando por una estrategia en materia de bioeconomía que sirva para dar respuesta a estos problemas y cómo los sistemas de producción integrada pueden servir para facilitar la transición hacia una bioeconomía sostenible y circular. Finalizará su presentación sobre o mejor dicho, hablando sobre los nuevos enfoques que aborda la bioeconomía mediante ejemplos, la importancia de la incorporación de la acuicultura en los sistemas de producción integrada, el diseño de los sistemas regenerativos y los ecosistemas industriales y urbanos. Os dejo, sin más dilación, con Agustín Molina, nuestro ponente. Agustín, cuando quieras tienes la palabra para exponernos tu conferencia sobre bioeconomía y introducirnos más en esa cuestión que yo creo que es esencial a la hora de acometer la economía circular, que es la simbiosis industrial. Cuando quieras, Agustín, tienes la palabra. Muy bien, José Luis, pues muchas gracias y a SIPS por tanto en su momento por facilitar la participación en el libro de circular, como hoy pues por también tener la oportunidad de contar mi aportación dentro del libro. El título de la conferencia es Bioeconomía circular y sistemas de producción integrada. Podría haber también definido como de qué manera los sistemas de producción integrada son potenciadores de la bioeconomía. Primero tenemos que abordar el concepto de la bioeconomía circular, que es básicamente una tecnología. La bioeconomía se supone que es circular, es evidentemente circular. Y veremos cómo los sistemas de producción integrada van a permitir facilitar esa circularidad de la bioeconomía. Pero en primer lugar, yo creo que es necesario, como comentabas, partir de analizar un poco cuál es la problemática a la que debe hacer frente la bioeconomía. El actual modelo industrial, un importante consumidor de insumos y de energía, está llegando a su límite. Esto se debe a que tenemos un sector agrario altamente especializado debido a los incentivos basados en la producción de la política agraria común y con un elevado nivel de externalización de los costes ambientales que implica en muchas ocasiones la degradación del capital natural que soporta su productividad. Según el informe Evitando los riesgos para la cadena alimentaria de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el año 2050 la población mundial estará próxima a los 10.000 millones de personas. La mayor parte de este crecimiento se dará en los países en desarrollo y es previsible que el nivel de ingresos de esta población sea varias veces superior al actual, lo que llevará a su vez a un considerable incremento de la demanda de alimentos y a una presión aún mayor sobre la tierra disponible, los recursos hídricos y los recursos pesqueros. En el estudio también se evidencia que continuará el flujo desde el mundo rural hasta las ciudades con un ritmo cada vez más acelerado. Si no hay cambios significativos
tendencias demográficas, aproximadamente el 60% de la población mundial será urbana en 2050. En la actualidad, esta cifra está aumentando, el 29%, lo que implicará el mayor abandono de los cultivos, pastizales, de los bosques, y el consecuente incremento de la erosión de los suelos, la pérdida de biodiversidad asociada y un sinfín de consecuencias ambientales negativas derivadas de la ausencia de la presión antrópica de los espacios rurales. El informe concluye que para alimentar esta población más numerosa, más urbana y más rica, la producción de alimentos deberá aumentar en un 50%. A su vez, el informe sobre la productividad agrícola mundial, publicado por Global Harvest Initiative, entre cuyos miembros están algunas de las grandes multinacionales del sector agroalimentario, a menudo cuestionadas por sus prácticas, como DuPont, Monsanto, Biotech, revela que la productividad agrícola no está creciendo a un ritmo suficiente para hacer frente a esos aumentos de demanda. La productividad agrícola, que expresa el balance entre input y output en una explotación, es un elemento fundamental para definir la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. Pero para ello no solamente hay que considerar los productos generados como salidas, sino que como entradas hay que tener en cuenta, además del conjunto de los factores productivos consumidos, el uso de los recursos naturales y también el impacto generado sobre ellos. El mismo informe define la agricultura sostenible como aquella que satisface las necesidades humanas, mejora la calidad medioambiental y la base de los recursos naturales, mantiene la vitalidad de los sistemas agroalimentarios y mejora la calidad de vida de la población rural, de los trabajadores agrícolas y de la sociedad en su conjunto. Pero para alcanzar sistemas agroalimentarios que sean sostenibles desde un punto de vista económico, ecológico y social, no es suficiente mejorar la productividad. Hay que hacer frente a otros riesgos, como son la inestabilidad política, la volatilidad de los precios, las pérdidas y los desperdicios de alimentos a lo largo de la cadena alimentaria y, por supuesto, a los riesgos ambientales como el cambio climático y los fenómenos climatológicos extremos. A este respecto, el quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la IPCC, identifica al sector de la agricultura, la silvicultura y otros usos del suelo como el responsable del 25% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y del 70% del total de las extracciones de agua dulce. Sin embargo, y paradójicamente, no se puede afirmar que el modelo actual, insostenible para alimentar la población del planeta, no lo es porque no se producen suficientes alimentos. Lo es por razones políticas, organizativas, sociales, tecnológicas y culturales, que hacen que el sistema sea sumamente ineficiente. En un mundo en el que 800 millones de personas pasan hambre, se desperdician aproximadamente 1.300 millones de toneladas de alimentos al año, lo que supone alrededor de un tercio de la producción mundial, según el informe de FAO del 2012. En esta línea, el proyecto Fusions, ahí tenemos la referencia, estima que en la Unión Europea se despilfarran a lo largo de la cadena de suministro de alimento en el año, se estima 2020, actualmente, 126 millones de toneladas al año, con un coste asociado, y son cifras en este caso del año 2016, cuando se hace el estudio, de 143 billones de euros. Si analizamos el PIB de los países, el PIB per cápita de los países desarrollados y emergentes en el 2018 y lo comparamos con el correspondiente a 2019, últimos datos publicados, se puede observar que países como Estados Unidos han pasado de un PIB per cápita de 48, un poco más de 48.000 dólares anuales a 65.250 dólares anuales, lo que ha implicado un aumento del 35% de ese PIB per cápita. En el caso de la Unión Europea, el aumento ha sido de aproximadamente el 10%, pasando de 37.400 casi
dólares a 41.200. Pero, ¿qué está pasando con los países emergentes? Pues, por ejemplo, en la India el PIB per cápita ha pasado de 1.221 dólares en 2008 a más de 2.000 dólares en 2019, con un aumento del 90%. Y el caso de China, se supone actual primera potencia en producción del mundo, el PIB per cápita ha pasado de 3.800 dólares a más de 10.500 dólares anuales. Es decir, ha tenido un incremento de más del 176% de su valor. ¿Qué pasará cuando el conjunto de estos países, la población de los países emergentes, que está por encima del 50% de la población mundial, tenga niveles de PIB per cápita y, por lo tanto, de consumos equivalentes a la media de los países desarrollados? Ante este preocupante futuro, el dilema se traduce en estas preguntas. ¿Podremos producir suficientes alimentos a precios asequibles? ¿Qué capacidad de reserva tenemos de capital natural, tierra disponible, recursos hídricos, recursos pesqueros, para alimentar al mundo en 2050? ¿Qué nuevas tecnologías pueden ayudarnos a usar los escasos recursos disponibles con mayor eficiencia, así como a incrementar de forma sostenible los rendimientos agrarios? Para dar respuesta a esas preguntas, Europa se ha marcado el objetivo de desarrollar una economía agraria sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Para ello, en el 2012 puso en marcha una estrategia en materia de bioeconomía, con el objetivo de reconciliar las demandas de una agricultura y una pesca sostenible, con una alimentación asegurada y con un uso sostenible de los recursos biológicos renovables. En la estrategia, la Comisión Europea establece una serie de objetivos claves. Apoyar la implantación de la bioeconomía en zonas rurales, costeras y urbanas, mediante actuaciones piloto en torno a la gestión de los residuos, el desarrollo de las biorefinerías o el almacenamiento de carbono. Otro objetivo será promover las buenas prácticas que sirvan para proteger el ecosistema y entender las limitaciones ecológicas de la bioeconomía. Y, por último, y con un importante apoyo económico, incrementar y reforzar la inversión de la bioeconomía circular para acercar las bioinnovaciones al mercado. Aquí tenemos la publicación de la Comisión, que es accesible a través del enlace que está presente. A este respecto, es de resaltar la visión del expresidente de la Comisión Europea y comisario de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen. Hace poco que se renovó la comisión con la nueva presidencia, pero las palabras siguen siendo vigentes. Actualmente resulta obvio que necesitamos un cambio de sistema en lo que se refiere al modo en que producimos, consumimos y descartamos los productos. Desarrollando nuestra bioeconomía, el segmento renovable de la economía circular, podemos encontrar nuevos e innovadores modos de suministrar alimentos, productos y energía sin agotar los recursos biológicos limitados de nuestro planeta. Además, replantearse nuestra economía y modernizar los modelos de producción no tiene que ver solo con el medio ambiente y el clima. Existe también un enorme potencial en lo que se refiere a los empleos verdes y en especial en las zonas rurales y costeras. Economía circular, economía verde, bioeconomía, crecimiento azul, ecología industrial. ¿Cómo convergen estos nuevos conceptos para lograr un modelo de desarrollo más sostenible y resiliente que sirva para cambiar las tendencias ambientalmente destructivas que se producen en los procesos de desarrollo? Vamos a analizarlos brevemente. Conceptualmente, la economía circular, la bioeconomía y la ecología industrial forman parte de lo que se conoce como economía verde y son modelos complementarios que se refuerzan mutuamente.
La economía circular se refiere a un nuevo modelo de economía restauradora y regenerativa, por diseño, que tiene como objeto mantener las materias primas, la energía y los productos manufacturados el mayor tiempo posible en el ciclo productivo, eliminando los residuos en el diseño de los procesos de producción y de consumo. A su vez, la economía recoge esta circularidad, pero se centra en mejorar e incrementar el uso sostenible de los recursos biológicos en las diferentes etapas de la cadena de valor. Incluye, por lo tanto, la agricultura, la ganadería y la silvicultura, la pesca y la acuicultura en la etapa de producción, la industria del procesado de alimentos en la de transformación, la comercialización en la de consumo y la gestión de residuos en la etapa de abandono. A través de su transversalidad intersectorial, facilita y promueve el uso competitivo de la biomasa para la resolución de importantes cuestiones sociales, como pueden ser, y lo veíamos hace un momento, la seguridad alimentaria mundial o incluso la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. La bioeconomía incluye el crecimiento azul, también denominado economía azul o economía oceánica, que está enfocado al aprovechamiento sostenible de los mares y de los océanos, y por ampliación de las zonas costeras, como proveedores de recursos y servicios ambientales, y cuyo origen pues, data de hace muy poco, Río +20 en el 2012, cuando se plantea como una solución para trasladar conceptos como la economía circular en las zonas periféricas e insulares, cuyo desarrollo puede estar centrado en este crecimiento azul. Complementariamente, la ecología industrial, que busca que los sistemas productivos tengan un comportamiento similar al de los ecosistemas naturales, ofrece un modelo circular alternativo de creación de valor con un enfoque claramente territorial e intersectorial, contribuyendo a reducir de manera notable el impacto negativo del conjunto de las actividades económicas implicadas. De forma específica, dentro de la ecología industrial, la simbiosis industrial busca la optimización de los flujos de materiales y de energías entre diferentes instalaciones industriales, utilizando como materia prima los residuos y excedentes de otro proceso de producción. Integrando estos conceptos, para conseguir la transición a una bioeconomía sostenible y circular, es fundamental impulsar formas innovadoras de producción, como decía el vicepresidente de la Comisión, basadas en el estudio del metabolismo de los procesos productivos y de sus flujos de materia y de energía. De esta manera, los objetivos que tendría esta bioeconomía sostenible estarían dirigidos a incrementar la producción, a utilizar eficientemente los recursos naturales, a valorizar los subproductos y a eliminar las externalidades negativas. De esta manera, la bioeconomía permitirá convertir algas en combustible, reciclar plásticos, transformar los residuos en mobiliario urbano o en ropa de moda, o convertir los subproductos industriales en fertilizantes de base biológica, y cuenta con un potencial importante para generar, se estima, más de 1 millón de empleos verdes para el 2030, 10 años vista. Bueno, pues todo ello en el sector agrario sirve para potenciar y retomar un concepto clásico, un concepto que pertenece a la historia del sector agrario, los sistemas de producción integrada. Y en ellos nos vamos a centrar. ¿Pero qué son los sistemas de producción integrada? Son modelos de producción que integran y complementan entre sí cultivos agrícolas, silvícolas y de diferentes especies de animales domésticos, terrestres o acuáticos, con el objetivo de diversificar y mejorar la productividad mediante la inclusión de diferentes especies de cultivos vegetales y animales, y también aumentar la autosuficiencia y la sostenibilidad económica y ambiental de las explotaciones.
mediante el intercambio dinámico y el reciclaje de energía y nutrientes entre los diferentes subsistemas, minimizando con ello la necesidad de insumos externos. Aquí vemos un esquema donde subsistemas de producción animal, vegetal, no agrícola, con subsistemas de producción de abonos y un subsistema de agregación de valor y de administración, sirven para mejorar la posición de las familias, de las explotaciones y a la vez también del soporte del capital natural, del agua y del suelo que sirve para desarrollar toda esta actividad. Son ejemplos tradicionales de sistemas de producción integrada, la vinculación de subsistemas silvícolas, forestales, con subsistemas agrícolas y ganaderos. En función de los diferentes tipos de cultivo y de las especies que se integran, se puede hablar de silvopastoreo, agrosilvopasticultura, combinando la agricultura y el cultivo selvícola o forestal, y la agrosilvopasticultura. Vemos abajo una fotografía de una dehesa que son el claro ejemplo de agrosilvopasticultura tradicional en España. El cultivo, la mezcla, la unión de los cultivos agrícolas, pastorales y selvícolas en zonas de cultivo extensivo. Pero es más novedosa y por lo tanto menos conocida la integración de subsistemas agrícolas con subsistemas acuícolas. Cultivo de especies acuáticas, tanto animales como vegetales. Y por ello, y por su evidente potencial en el ámbito de la bioeconomía, va a ser en lo que nos vamos a centrar a continuación. La incorporación de la acuicultura como elemento de la producción agraria integrada sirve para optimizar el uso de los recursos, actuando de forma simbiótica y sinérgica con la actividad agrícola y ganadera, lo que mejora la eficiencia productiva general. En las imágenes vemos un ejemplo de la desembocadura del Mekong. ¿Por qué? Porque los países asiáticos han practicado la acuicultura y de forma específica la agroacuicultura durante siglos. Aquí vemos cómo en esta explotación, pequeña explotación, existen cultivos acuícolas, cultivos vegetales de hortalizas y también cultivo de animales que se desarrollan dentro de estas estructuras flotantes. A la derecha vemos, sin embargo, una producción acuícola en mar abierto, actual, moderna, y que podemos ver ya en muchos puntos de nuestra costa. En la actualidad, la acuicultura proporciona aproximadamente 1/3 del pescado que llega a los mercados y su producción a nivel mundial va en aumento. ¿Por qué la acuicultura? ¿Por qué la acuicultura tiene o aporta estas ventajas? Pues en primer lugar porque los peces tienen una alta eficiencia. Al ser animales de sangre fría, pueden utilizar más energía para crecer que para mantener la temperatura de su propio organismo. De forma similar, las algas, al no tener estructuras leñosas de soporte, son organismos de una alta eficiencia en cuanto al crecimiento y, por lo tanto, para la captación de CO2 y la biofiltración. Los procesos fotosintéticos consisten en eso, en absorber carbono inorgánico a través del CO2, que se transforma en el proceso en carbono orgánico en la forma de las estructuras vegetales. Otra ventaja de la acuicultura es que el carácter tridimensional de un estanque, de la masa de agua, ofrece diversos nichos ecológicos. Un estanque bien manejado puede permitir el cultivo de más de 8 especies de organismos acuáticos debido a que los mismos ocupan diferentes partes del estanque y explotan diferentes nichos nutrimentales. Veremos cómo esto se puede aplicar de forma directa a través de la bioeconomía.
Los nutrientes también, en la acuicultura, los nutrientes que se originan con la cría de peces sirven como un recurso para otras especies acuícolas y agrícolas. Por eso los diferentes nichos a aprovechar por cada una de estas especies. Pero también la acuicultura trae aparejada una nueva serie de preocupaciones ambientales e impactos sobre los ecosistemas. Por una parte, la acuicultura depende mayoritariamente de peces silvestres como fuente de alimentación. La mayoría de las especies que se cultivan son carnívoras y, por lo tanto, necesitan alimentarse de proteína animal en un principio. La mayoría de las especies de cultivo necesitan esa alimentación externa que en la actualidad se obtiene pues, capturando otras especies de escaso o nulo valor comercial que transformadas directamente o transformadas en harina de pescado pues son aportadas para la alimentación de las especies agrícolas. También otro problema de la acuicultura, sobre todo cuando esta es intensiva, es que genera contaminación química y orgánica por las deposiciones de los peces, de los tratamientos sanitarios, incluso también puede dar lugar a la introducción de enfermedades y de especies invasoras al medio acuático cuando se rompen los elementos de contención, las redes y las especies cultivadas salen al mar abierto. Bien, pero para ello los nuevos enfoques en los sistemas de producción integrada pueden aportar soluciones. El diseño eficiente de sistemas de producción basados en la agroacuicultura puede servir para optimizar el flujo de nutrientes, ahora veremos ejemplos a través de los subsistemas, puede reducir el uso de insumos externos, el agua, energía, fertilizantes, productos sanitarios, etcétera, y puede claramente minimizar los impactos ambientales. Una aplicación de estos enfoques se está llevando a cabo en el proyecto Agrocicle, que podemos ver en la imagen, que está dirigido a definir las mejores prácticas de la economía circular o de economía circular para el reciclaje y la valorización de los flujos de residuos asociados con la industria agroalimentaria. Se puede ver más detalle entrando a través del enlace que figura. Para potenciar la eficiencia de los sistemas de producción integrados, se pueden buscar también sinergias más allá de la explotación agraria, mediante la aplicación de estrategias de ecología industrial. Y con ello se pueden dar lugar al diseño de sistemas regenerativos, como la producción de bioenergía o de bioproductos, o incluso al desarrollo de entornos urbanos e industriales sostenibles. A continuación, veremos alguna serie de ejemplos. En primer lugar, dentro de esos nuevos enfoques, la acuaponía. La acuaponía es la integración de la acuicultura y la hidroponía en un mismo sistema, en donde tanto los organismos acuáticos como los vegetales se benefician de las sinergias del sistema integral. La hidroponía es básicamente el cultivo de plantas en sustratos inertes o sin suelo, en agua o suelos inertes que se les añade de forma artificial por los nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas. ¿Qué ventajas aporta la acuaponía? Pues crecimientos de las plantas similares a los cultivos hidropónicos, disminución de la cantidad del agua utilizada, disminución de los fertilizantes para las plantas, incremento de la bioseguridad debido al mejor control de posibles patógenos, disminución de contaminantes vertidos de compuestos nitrogenados y la posibilidad de producir cerca de los centros de consumo. Vamos a ver algún ejemplo. En la imagen podemos ver el proyecto de investigación que está desarrollado por la Fundación Tecnova y la empresa almeriense Neugrown System, que han desarrollado un proyecto para integrar al cultivo del tomate en hidropónico
con la producción de peces, con tencas, en canales localizados en las líneas de cultivo. La tenca es una de las no muchas especies que aquí en Europa se cultivan que son herbívoras. En el interior de los canales nadan libremente ejemplares de las tencas y sus excreciones sirven como nutrientes para el cultivo del tomate. A su vez, el modelo se complementa con el cultivo de microalgas que crecen consumiendo parte del CO2 que producen las plantas de tomate. La sostenibilidad de este modelo implica minimizar el empleo de agroquímicos que podrían afectar a la salud de los peces y con esta tecnología se puede reducir hasta el 95% de la cantidad de agua necesaria para la producción acuícola debido al reciclado de este agua, un 80% de fertilizantes en los vegetales y eliminar el uso de los productos fitosanitarios. Un enfoque aún más innovador en Europa, que no en Asia, que ha venido ya desarrollándose de forma integrada cultivos acuícolas y agrícolas en China y que como consecuencia de las prácticas de desarrollo rural y agrícola maoísta, de la política maoísta, desde 1949 han sido altamente potenciados. Consiste en lo que se denomina la acuicultura multitrófica integrada. ¿Qué consiste la acuicultura multitrófica integrada? AMTI, también llamada. En la creación de un sistema integrado de producción acuícola basado en el aprovechamiento de los diferentes niveles tróficos de las especies cultivadas. Vemos como a partir del cultivo de peces, que requiere alimentación externa, los productos no digeridos pueden ser utilizados para la producción de moluscos, que además harán una labor de biofiltración y a su vez sus secreciones pueden servir para la producción de algas en otro tercer nivel, asimilando esos nutrientes. E incluso también podría haber otras especies en el fondo que se alimenten de los restos no digeridos, como especies bentónicas detrívoras. ¿Qué objetivos tiene la acuicultura multitrófica integrada? Pues en primer lugar, optimizar el rendimiento de las instalaciones, diversificando la producción y buscando diferentes formas o modalidades de ingresos. Pero también busca biomitigar el impacto ambiental de la actividad, ya que la presencia, como veíamos, de esos diferentes niveles tróficos, en ello los biofiltradores reducen el contenido de materia orgánica del fluente y van a mejorar la calidad del agua. Y también, como consecuencia de ello, buscar una acuicultura cada vez más sostenible que mejore la producción y, por lo tanto, los rendimientos económicos y reduzca los riesgos que hemos comentado anteriormente. ¿Cómo se puede llevar a cabo la acuicultura multitrófica integrada? Pues se puede llevar a cabo en tanques en tierra. Aquí vemos explotaciones en tierra, en donde, por ejemplo, hay plantas donde se cultiva el salmón, con siguiente nivel se alimentan o se cultivan moluscos y, por último, pueden utilizarse esos efluentes para cultivar macroalgas, como la glaciaria. También el sistema puede ser cerrado en estanques, en tierra, y los ejemplos pues los tenemos en diferentes zonas de nuestro territorio, en Galicia o también en el sur, en las marismas del Guadalquivir, donde se produce el crecimiento de especies acuícolas, peces planos como el lenguado, moluscos como berberechos, ostras o incluso mejillones en zonas más abiertas y algas que pueden ser macroalgas para uso alimentario o cosmético o microalgas, como veremos más adelante, de las cuales se pueden obtener biocombustibles. Y también pueden ser estos cultivos
en sistemas abiertos de viveros y tendederos, de bateas, y veremos a continuación algunos ejemplos que pueden servir para ilustrarnos. Estos ejemplos están sacados del libro publicado por la Junta de Galicia, AMTI, en el cual vienen recogidos una serie de experiencias, entre las cuales vamos a destacar pues algunas que considero son más ilustrativas. El ejemplo que estamos viendo es en la ría de Ares y Betanzo, en donde se ha combinado el cultivo de mejillón, que me imagino que muchos conocen, tiene un problema, o tenía sobre todo un problema en las rías gallegas vinculado con la gran cantidad de deposiciones que generaban y, por lo tanto, la eutrofización de los fondos. La alternativa ha sido pues, el constituir parques de batea y desplazarlos periódicamente para evitar estos procesos degenerativos. Bueno, pues la alternativa sería incorporar cultivos de alga intercalados con los cultivos de mejillón. Aquí vemos cómo se pueden establecer las líneas de algas con cuerdas verticales que estarían intercaladas en los bateas, entre las bateas de mejillón. La integración de estos cultivos tiene como beneficio el aumento y la diversificación de la producción. Podemos obtener, además de los mejillones, estas algas que cada vez tienen un mayor valor comercial, y la mejora de la calidad del agua por reducir esa eutrofización, incluso también los niveles del CO2 disuelto que es aprovechado por las algas en su crecimiento. Otro ejemplo sería la planta de cultivo de rodaballo en Ogrove, Pontevedra. Es una planta de circuito cerrado, una de las primeras plantas que se establecieron en cultivo cerrado para el desarrollo, el cultivo de peces planos, básicamente rodaballos. La experiencia ha sido integrar el efluente de la nave de donde se cultivan los peces planos, unos cultivos de sedimentívoros, anémonas básicamente, filtradores, como pueden ser mejillones y ostras, o almejas, y macroalgas. ¿Por qué es interesante esta experiencia? Aparte de que en ella se evidencia los crecimientos interesantes que tuvieron no solamente los rodaballos, que es el objeto de la producción, sino los moluscos y las macroalgas, la capacidad de biofiltración que tiene el sistema. Y aquí vemos cómo, evidentemente, en los puntos de muestreo que vienen asociados con la presencia de los cultivos de macroalgas y de los filtradores, observamos una disminución importante de los principales contaminantes: amonios, silicatos, fosfatos, nitritos y nitratos. Por lo tanto, bueno, pues se evidencia esta gran posibilidad. ¿Qué más opciones podemos tener? Pues el diseño de sistemas regenerativos. El cultivo de microalgas y la obtención de aceite a partir de ellas representa grandes ventajas con respecto a los cultivos terrestres. Por un lado, presentan una tasa de crecimiento mucho mayor y, por otro lado, la producción de aceite por superficie puede llegar a ser 200 veces mayor que los mejores cultivos terrestres. Estos cultivos se pueden llevar en sistemas abiertos, aquí vemos la imagen, pero claro, el riesgo de este tipo de sistemas de cultivo es la alta probabilidad de que estos cultivos de algas se contaminen con otros tipos de alga, y además se tiene poco control frente a las condiciones ambientales, como la temperatura del agua, del CO2, la intensidad lumínica, por lo que el crecimiento del cultivo depende de las condiciones del medio y en general se produce en los meses más cálidos, mientras que en los meses más fríos pues hay una disminución de crecimientos. La alternativa son los fotobioreactores. Aquí tenemos una imagen en los que se incorporan luz blanca y natural, la luz solar, y donde las condiciones son más controladas que los sistemas abiertos, pero sin embargo son sistemas muy costosos energéticamente en comparación con los cultivos terrestres, pero tienen un alto rendimiento en cuanto a la producción de aceites. Se basan en
promover un flujo en estas columnas para que los cultivos de microalgas se vayan desarrollando y posteriormente el evacuado de estos cultivos cuando alcanzan la densidad adecuada, el secado y su posterior transformación en biocombustibles. Todo este proceso puede mejorarse mediante el uso de gases industriales. Es una opción, ya que pueden contener 400 veces más de CO2 que el aire. Y aquí vemos también el ejemplo cómo las emisiones de una central eléctrica pueden ser trasladados para el cultivo tanto en sistemas abiertos como en los propios fotobioreactores. Aquí hay unos ejemplos de empresas, Innova Fields o Biofuel System, que están desarrollando y están intentando poner en marcha plantas de producción de biopetróleo. Endesa incluso también llevó a cabo un cultivo de microalgas utilizando las emisiones de la central térmica de Carboneras, ahora en fase de desmantelamiento, en la cual pues, pretendía ver la viabilidad de estos cultivos. En el uso de estos gases industriales es de gran importancia el desarrollo de algas modificadas genéticamente, que sean capaces de crecer en presencia de contaminantes, tanto en el aire como en el agua, con un mayor rendimiento de lípidos, y esta será una de las claves para que la producción de biocombustible sea rentable en el futuro. Otras posibilidades podemos ver aquí en la imagen, como la de la empresa OCAP en el puerto de Rotterdam, que captura las emisiones de dióxido de carbono de la refinería de Shell y las transforma, las depura en su sistema de depuración de gases de salida y las transporta a los productores de horticultura de invernadero en las áreas circundantes. Claro, la tipología de los invernaderos en el norte de Europa, más cerrados y donde más controlados las condiciones internas que aquí en nuestro país, bueno, pues favorecen de manera clara este uso. Aquí se están empezando a hacer y se pueden desarrollar este tipo de experiencia. En el caso de OCAP, el CO2 que se obtiene de las emisiones de la refinería se comprime y se transporta a través de una tubería existente que se ha aprovechado para transportar el CO2 y sirve al año, pues eso, aproximadamente 500, más de 500, casi 600 empresas de horticultura de invernadero. Para ir terminando y ya ajustarnos al tiempo que nos han dicho, vamos a ver dos ejemplos claros de integración de la bioeconomía en ecosistemas industriales. Y el ejemplo más consolidado es el de la simbiosis de Kalundborg, lo tenemos en la imagen, la mayor zona industrial en las afueras de Copenhague. Este proceso de la simbiosis de Kalundborg comenzó en 1961 cuando fueron colocadas las primeras tuberías de la refinería de petróleo Statoil y el lago de Tiso. Un poco más adelante, en 1972, Statoil estableció un acuerdo con Hillrock, una empresa local de producción de yeso, para suministrarle el exceso de gas de su producción. Y posteriormente, en el 73, Dawn Energy, la planta de energía más grande de Dinamarca, se conectó con la tubería de agua de Statoil para aprovechar esas aguas y poder actuar o utilizarlas como refrigerante. A lo largo de los años, más de 20 empresas se vincularon a la simbiosis de Kalundborg. Hoy se intercambian más de 30 flujos de recursos entre las diferentes empresas. Aquí tenemos un pequeño esquema donde vemos cómo se establecen esos flujos para la producción de acuicultura con sus efluentes térmicos, que permite mantener unas temperaturas de cultivo constantes, óptimas para la producción de la acuicultura. A su vez,
los residuos que generan en este cultivo pues pueden ser utilizados para las granjas de la zona y generar también pues producciones de otras especies ganaderas. En resumen, el calor de la central térmica hace posible la acuicultura de 200 toneladas de trucha y salmón al año, y la suspensión, los restos generados en la suspensión de levadura, los residuos para producir insulina por Novonosnik, genera proteína de soja para la cría de 800.000 cerdos al año. Y todo esto facilitando la obtención de 20.000 toneladas de fertilizante líquido a partir del proceso de desulfuración de la central eléctrica. Otro ejemplo equivalente o similar, pero mucho más centrado en la bioeconomía, es la red de simbiosis industrial de Norrköping. Situado en una entrada del mar Báltico al sur de Estocolmo, el municipio de Norrköping tiene más de 130.000 habitantes y ha sido históricamente un centro industrial conocido por sus industrias textiles, incluso apodado el Manchester de Suecia. Actualmente esta ciudad portuaria alberga importantes servicios logísticos, industrias que trabajan con productos agrícolas y forestales, así como el reciclaje de subproductos y residuos. La red de simbiosis industrial de Norrköping es un ejemplo de cómo las actividades industriales, urbanas y agrícolas, sinérgicamente integradas, pueden desempeñar un papel clave para mejorar la sostenibilidad regional. Además de mejorar de forma significativa la eficiencia del uso de los recursos y el desempeño económico y medioambiental asociado, la red de Norrköping reduce la dependencia regional de los recursos fósiles y contribuye al desarrollo de una economía basada en la bioenergía. Aquí tenemos el enlace por el cual se puede obtener mucha más información. Y terminamos poniendo un ejemplo de ecoparque industrial integrado dentro del desarrollo urbano. Es el proyecto de New Urban Fabric, la nueva fábrica urbana, desarrollado por encargo del Ayuntamiento de Barcelona y que está dirigido a afrontar los retos relacionados con la resiliencia medioambiental, económica y social de Barcelona. El objetivo es generar una nueva clave urbanística que permita la aparición de nuevas tipologías de edificios industriales en altura, más compactos y urbanos, en los que albergar industrias relacionadas con la bioeconomía. Y por otro lado, a través de estrategias de gobernanza y promoción industrial para facilitar la relación entre clientes y ciudadanos y las industrias locales. Como ecoparque, se convierte en una infraestructura verde, energéticamente autosuficiente y capaz de cerrar el ciclo del agua. Podemos observar en este esquema cómo está previsto la instalación de cultivos de acuaponía en la parte más alta, que después y cuyos vertidos pues, pueden ser aprovechados utilizando la gravedad para ir alimentando los diferentes niveles de producción dentro del ejercicio. Y todo ello integrado en ese entorno urbano de depuradora verde que denomina, que está formada por jardines filtrantes que limpian las aguas residuales de las industrias que hay localizadas, y es un nuevo modelo de parque de agricultura urbana, lo definen como abierto y permeable. Bien, yo creo que con esta visión espero haber dado a conocer un poco cuáles son los nuevos enfoques en los que se puede basar esta economía, bioeconomía circular. Y bueno, a partir de ahora, José Luis, pues quedo a la espera de las preguntas que hayan podido surgir. Pues muchas gracias, Agustín. A ver, van llegando preguntas, pero lo primero que se me ocurre también preguntarte directamente, sabes que el tema de la simbiosis industrial y de la ecología industrial me parece esencial y me parece fundamental. Y entonces, realmente, no sé, yo... Bueno,
Sí, veo que hay una necesidad de un desarrollo de una política industrial nueva dentro de España. Está claro, hasta ahora yo creo que hemos visto que los polígonos industriales que se ponían eran como de monocultivo, ¿no? Un polígono logística, un polígono de tal, un polígono de tal, y, y quizá creo que es un modelo equivocado. Y la pregunta es, ¿hay forma de revertir ese modelo? ¿Podemos desarrollar de alguna forma estrategias similares a la de Kullendorf y luego, si acaso, has expuesto el tema de Barcelona. ¿Hay alguna experiencia más allá del edificio de Barcelona, de Fundación un Ecosistema, de un polígono industrial, ya que se esté intentando funcionar de esa forma? En España me refiero, claro. Vamos a ver, actualmente en España, como siempre, vamos con un relativo retraso con respecto a las dinámicas de los países más desarrollados en estos temas y sobre todo de los países europeos nórdicos, que son aquellos que desde hace tiempo consideran el medio ambiente, el desarrollo sostenible y los aspectos vinculados con la sostenibilidad como algo potencialmente interesante desde el punto de vista económico y de la rentabilidad, tanto económica como social. En España están empezando a generarse experiencias. En Cataluña existen algunas, y en el resto de España ahora estamos en una posición eh, formidable para poder avanzar en esta línea. Eh, Tenemos por un lado el proceso de cierre de las plantas de carbón y el proceso de abandono de estas instalaciones. Las alternativas, los convenios que se están desarrollando para conseguir esa transición ecológica justa pueden ser objeto de actividades de este tipo. Como comentábamos en la presentación, en el caso concreto de Carboneras, el cierre de la central térmica supone una de las pérdidas de empleo más importantes dentro de lo que es la región y el municipio en concreto de Carboneras. Suponen más de 150 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Allí es el momento ideal, o es un ejemplo ideal, para poder desarrollar este tipo de iniciativa en donde, por una parte, se estimule ese crecimiento azul que está vinculado al desarrollo de la bioeconomía en las zonas costeras y vinculado a los recursos marinos, con esas experiencias de simbiosis o ecología industrial, buscando el desarrollo de nuevas estructuras industriales, nuevos ecoparques industriales que favorezcan tanto la recuperación económica como la mejora ambiental del conjunto de las empresas que están involucradas. Un poco conmigo en que es necesario, junto a todo esto, el desarrollo de una nueva política industrial que tenga un enfoque totalmente diferente, y sobre todo, claro, como estabas comentando, todas esas zonas que están muy vinculadas al tema de la transición a una economía hipocarbónica, que están especialmente afectadas. Hay más preguntas que tenemos, por ejemplo, tenemos una pregunta también más general que dice que ¿dónde se pueden instalar los procesos de bioeconomía? Nos pregunta uno de los asistentes. Y te dando atención también una segunda que quizá pueda tener relación, que es, preguntan si se puede considerar la agricultura ecológica como parte de la bioeconomía circular. Yo entiendo que esto va un poco dirigido a que, bueno, pues mucha gente también considera que el tema de la agricultura ecológica hay más marketing que ecología. Entonces no sé si van por ahí los tiros. Cuando quieras, Antonio, perdón, Agustín. Sí, evidentemente. El desarrollo de la bioeconomía en nuestro país pues, tiene unas expectativas muy importantes. Por una parte, la falta de rentabilidad de las explotaciones agrarias, las cada vez en disminución
subvenciones de la política agraria común. Van a hacer necesario que los responsables de estas explotaciones busquen nuevas alternativas que a la vez sean ambientalmente responsables. Y por lo tanto, en este contexto, y como plantea la Estrategia Europea de Bioeconomía, la alternativa es cambiar los cultivos, es buscar la unificación de criterios entre diferentes explotaciones y la integración de los diferentes cultivos, pues buscando esa diversificación de la producción, aumento también de esa producción que va a ser necesaria, como veíamos, por las demandas futuras, y todo ello con el respeto claro de las características ambientales, tanto de la explotación como del entorno. Todo ello sí es compatible totalmente con la agricultura ecológica. La agricultura ecológica en un principio pretende eliminar o disminuir los impactos que tradicionalmente produce la agricultura con el uso de herbicidas y fertilizantes, para buscar alternativas que tienen en principio un mercado cada vez más en desarrollo y que pueden ser compatibles con la integración con otros cultivos, ¿por qué no también de especies animales? Del tema de Carboneras, en ese sentido nos preguntan si podrías dar pues alguna orientación de cómo la bioeconomía puede resolver la problemática del reto demográfico que existe actualmente en España. Supongo que se refiere más al tema de la España vaciada, si la bioeconomía puede ser un aliciente para no despoblarla y para repoblar, incluso, no sé, para la relación campo-ciudad. Y también luego, no sé, nos preguntan un poco también en la línea de la relación entre la bioeconomía y los transgénicos. No sé si entiendo muy bien la pregunta que nos dice que si puede la bioeconomía dar de comer a toda la población y evitar que se produzcan alimentos transgénicos. Bueno, en cuanto a las posibilidades que ofrece la bioeconomía para aportar soluciones a la España vaciada, pues yo creo que es evidente. El desarrollo de explotaciones basadas en esos nuevos enfoques de eficiencia en el uso de recursos y de aumento de la producción basada en el aprovechamiento de los recursos internos de la propia explotación, facilita la vuelta al entorno rural en unas condiciones de rentabilidad adecuada y que puedan permitir a la vez también unas condiciones sociales, junto con las económicas, que hagan agradable la vida en estos entornos. En el caso concreto de las zonas costeras, y Carbonera es un ejemplo claro, tradicionalmente han tenido y se dedican a actividades como la pesca, cuyo tránsito hacia la acuicultura podría ser una realidad. No solamente porque los pescadores son los grandes conocedores del mar y por lo tanto podrían ser, si así lo consideran, lo cual no es tampoco muy fácil, los cultivadores del mar a través del desarrollo de actividades de acuicultura, pues plantearía soluciones a esas alternativas de obtención de rentas económicas. También la vinculación de, por ejemplo, en la zona de Almería, con una altísima densidad de cultivo bajo invernadero, con el aprovechamiento de los restos de cosecha para transformar en biocombustible, que a su vez pudieran ser fuente energética para generar alternativas a la planta, en este caso de producción
de Endesa, pues también sería una posibilidad. Allí en esa zona existe también una importante empresa de cemento, Holcim, cuyo combustible podría utilizar como combustible esos restos de esas cosechas, o incluso también los plásticos con sus procesos, lógicamente, de control de emisiones para generar su actividad dentro de la cementera. Luego sí, evidentemente la bioeconomía puede ser, y de hecho debería de ser, una fuente de soluciones para estos entornos. La otra compañera, no sé, una de las preguntas, esa cuestión de si la bioeconomía, supongo que a lo mejor se refiere más a tema de agricultura ecológica, si realmente, bueno, pues puede evitar el tema de los transgénicos. No sé si tú tienes alguna, creo que se escapa un poco de este contenido, pero bueno, si tienes algún tipo de impresión o algún tipo de posicionamiento sobre el tema de los transgénicos y el desarrollo de la economía, ¿cómo casan? Bueno, el tema de los transgénicos es un tema debatido y polémico. Sí, Eh, yo creo que no tiene por qué ser excluyente el desarrollo de actividades de bioeconomía con el uso de transgénicos. Incluso hablábamos en la presentación de cómo si se desarrollan algas transgénicas que sean capaces de soportar niveles altos de concentración de contaminantes, pues podría ser una espléndida alternativa y rentabilizar la producción de biocombustibles a partir de las algas, de las microalgas. ajá. No tenemos aquí alguna pregunta más que tengamos por aquí. Nos han preguntado sobre la bioeconomía. No sé si hay algún punto también en el que tú quisieras profundizar. Yo no sé si realmente tú conoces, si nos pudieras describir algún proyecto que actualmente esté pendiente de ejecución o que que se quiera ejecutar en esta línea. Si hay alguna línea de investigación específica en la que tú estás participando sobre el tema de la bioeconomía. No sé si hay alguna cuestión específica que nos pudieras decir, Agustín. Bueno, pues desde la universidad estamos colaborando en la zona de Almería, eh, por una parte, con el tratar de eso, de generar soluciones al proceso de transición justa que se está desarrollando en la zona de Carboneras, y por otro lado también en el apoyo al crecimiento o al desarrollo del crecimiento azul o sí, de la economía azul en esta zona. La actividad que se está desarrollando implica un análisis previo importante, y en eso es lo que estamos, que pueda ser incluso acogido a través de los fondos del Fondo de Recuperación y Resiliencia actualmente en marcha, o también incluso del propio Horizonte Europa, la continuidad del Fondo para Investigación, el programa marco de la Unión Europea, que dará continuidad al Horizonte 2020. Estamos en las fases de involucrar a aquellas partes interesadas, desde lo que serían las empresas de base industrial, como el conjunto de empresas de servicios y agrarias de la zona, para promover pues bueno, el establecimiento de un consorcio que basándose en primero en la concienciación y en la formación del conjunto de estos participantes, empresas y también los municipios involucrados, pues puedan identificar cómo crecimiento azul y la ecología industrial a través de la simbiosis industrial pues pueden aportar soluciones concretas a la situación actual. O sea, es necesario, por lo que te entiendo también, es necesario que haya un primer proyecto, una primera, sí, un primer proyecto, podríamos decir, en el cual se le explique a las empresas qué es esto, que quizá te entiendo que mucho del sector empresarial
desconoce qué es este tema de la bioeconomía y cómo puede realmente desarrollarlo. Y en este tema sí sé que has hablado de la parte europea, pero sí me gustaría preguntarte si dentro del Pacto Europeo conoces dónde se pueden dirigir este tipo de proyectos, o sea, cuánto sería la cantidad de dinero asignado para poder desarrollar este tipo de proyectos, si se van a desarrollar líneas de financiación en este tipo y dónde crees que se pueden presentar las iniciativas que pudieran tener la gente o las empresas, a lo mejor, no sé, eso, esas cuestiones que te he comentado ahora mismo. Bueno, actualmente y estamos ahora en un momento que podría ser especialmente interesante dentro de la situación de crisis económica terrible en la que vivimos y es bueno pues la llegada de esos fondos europeos básicamente pues integrados dentro del plan de recuperación y resiliencia, el cual, y según la propia Comisión ha definido, bueno, a partir de la decisión del Consejo de Europa, ha sido el que los fondos tendrán que estar dirigidos a proyectos que impliquen una modificación, el paso de una producción sostenible, ecológica y que esté en línea con los objetivos del Pacto Verde. Y dentro de este Pacto Verde, la economía circular y de forma específica la simbiosis industrial, pues figuran como objetivos claros que forman parte de la política de la Comisión. La cantidad, pues bueno, las cantidades se están hablando de esos 70.000 millones de euros que podrían corresponder a España en ese plan de recuperación y resiliencia y de los cuales pues una parte considerable pues tendrían que o podrían servir para apoyar este tipo de proyectos. Que tú tienes ahora la capacidad de gestionar, tienes la opción de desarrollar la hoja de ruta de España en bioeconomía. ¿Podrías orientarnos o podrías decirnos por dónde deberíamos de empezar para desarrollar esa ecología industrial y esa bioeconomía en España? En España o en cualquier otro Sí, país, digo España porque es en el que el vivimos, pero bueno. planteamiento es sencillo en principio y complejo a la vez. Lo primero es establecer, digamos, el núcleo territorial y a la vez de las entidades empresariales y sociales implicadas en ese territorio para desarrollar la estrategia de simbiosis o ecología industrial. Esto implicaría, por una parte, que conocer los flujos de entrada y de salida de cada una de las empresas que quisieran involucrarse para, de esta manera, y a partir de ello, poder establecer posibles relaciones simbióticas entre las distintas empresas, no solamente entre las distintas empresas, sino también entre las empresas y los municipios. Estamos pensando, por ejemplo, el aprovechamiento de vertidos con un alto nivel térmico, pueden ser también efluentes líquidos, agua para reutilización del agua. Y también dentro de la ecología industrial se contempla la utilización conjunta y el ejemplo puede ser Kalundborg, el ejemplo de la simbiosis de Kalundborg, de instalaciones conjuntas, comunes, para optimizar y hacer eficiente el funcionamiento de estas instalaciones. Puede ser desde centros de recogida de residuos hasta tratamientos específicos de determinados vertidos.
Tenemos una última cuestión que viene de los asistentes y luego, finalizada esta contestación de la pregunta, daremos paso al presidente de la asociación, a SIPS, para despedir este ciclo de conferencias e invitar a la gente, lógicamente, a que participe en nuestra asociación. La última pregunta, Agustín, nos llega y nos dice si la bioeconomía puede contribuir para evitar la pérdida de biodiversidad. Sabemos que el tema de la biodiversidad es uno de los grandes problemas o retos con el que también nos enfrentamos, junto con el cambio climático, la economía, los residuos, economía circular, energía y demás. Entonces nos pregunta justo por la biodiversidad, en qué manera y si puede contribuir a la pérdida de biodiversidad, o sea, a evitar la pérdida de biodiversidad, el desarrollo de la bioeconomía. Bien, uno de los objetivos de la estrategia europea de bioeconomía es conseguir agricultura y pesca sostenible, una agricultura y una pesca sostenible. Es decir, incorporar conceptos de sostenibilidad en el desarrollo de las actividades agrícolas, agrarias por extensión, y en la pesca. Por lo tanto, esto lógicamente redundará y tiene que redundar en una mejora en el mantenimiento de la biodiversidad. A la vez, el evitar el abandono de campos, bosques, por poblaciones que se trasladan del ámbito rural al ámbito urbano, pues también permitirá la gestión, como decíamos en la presentación, la gestión antrópica del territorio, lo cual se viene dando desde hace siglos y que ha servido pues para mantener, cuando se hace en unas condiciones adecuadas, pues una biodiversidad que en caso de abandonarse esa gestión o de no producirse esa gestión, pues tendería a reducirse, como ya está ocurriendo en muchos campos de nuestro país, con el abandono de las explotaciones agrícolas, la erosión de los suelos, el abandono de los bosques, el aprovechamiento de las leñas y de la madera que se utilizaba para los hogares y, por lo tanto, el aumento de esa erosión o de los incendios como consecuencia de la presencia de restos de vegetación en los bosques. Por lo tanto, sí, el desarrollo de la bioeconomía lleva y debe llevar implícita esa mejora de las condiciones ambientales generales y, en concreto, de esa presencia o mantenimiento de la biodiversidad de nuestras zonas rurales. Interesantísima conferencia y las preguntas que siempre son muy interesantes, sobre todo la contestación a las preguntas. No sé si tenemos en línea ya a Luis Jiménez Herrero, el presidente de la asociación, el presidente de ASIPS. ¿Tenemos en línea a Luis Jiménez Herrero? ¿Estoy en línea ya? A ver, sí, no. creo que le tenemos ya por ahí. Sí, ahí está, ahí le tenemos ya Luis Jiménez Herrero, presidente de la asociación. Hola Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, bueno, a Luis ya la conocéis, fue nuestro primer ponente, el que hizo la introducción de estos cuatro conferencias, de 5 conferencias de ASIPS, y ahora como presidente de la asociación, Luis despide el ciclo de conferencias hasta la próxima vez que podamos desarrollar, que será en el año 2021, que a ser posible intentaremos que sean retransmitidos por streaming, pero presencial, que estemos todos los ponentes directamente en una mesa. Cuando quieras, Luis, tu turno. Muy bien, muchas gracias, doctor Luis. Que se cumplan tus deseos. Eso es lo fundamental. Y nada más que unas palabras de agradecimiento pues a todos los equipos técnicos que nos han ayudado en esta retransmisión, especialmente también a José Luis por la labor de moderación de este ciclo de conferencias. Este ha sido el primer ciclo de conferencias, esperamos hacer más y ya sería claro, naturalmente, para el año 2021. Y creemos que este ciclo pues, ha resultado muy satisfactorio y por eso estamos muy animados a seguir haciendo otros ciclos consecutivos durante el año que viene. La verdad es que la economía circular cada vez es más importante, es más significativa y además mucho más aún en este contexto de pospandemia, dado que de alguna manera
entendemos que la transición hacia la economía circular incluso es hasta más prioritaria que la transición energética y la transición hacia una economía hipocarbónica. ¿Y esto por qué? Porque tanto las energías renovables, que pueden de alguna forma ayudar a mitigar el cambio climático, como las energías, me refiero a la movilidad sostenible con el coche eléctrico, incluso la propia digitalización para hacer una modernización digital de nuestra economía, pues pasan por materiales críticos, materiales que son escasos y que requieren además pues una importación de países que a veces es una operación difícil y no solamente porque el recurso en sí es escaso, sino a veces por las dificultades de las cadenas de suministro, cosa que se ha visto ahora muy agudizada precisamente en esta crisis de la pandemia. ¿Qué sucede con esto? Que por eso la economía circular es prioritaria, sobre todo a la hora de reciclar y de reutilizar ciertos metales muy valiosos, sobre todo a través de la recuperación del desperdicio de los aparatos eléctricos y electrónicos, con lo que se llama ahora la nueva minería urbana. Por lo tanto, es cierto que estamos ante una situación de preferencia para transitar en esa gran transición, la circularidad sostenible creo que es una prioridad indiscutible y en ese sentido pues estamos dispuestos a seguir apoyando este movimiento para conseguir realmente esa transición global hacia la sostenibilidad. Yo lo que quiero decir es que hay muchos retos todavía por delante. La economía circular apenas ha empezado aquí en España. Estamos en un desarrollo muy incipiente. Son muchos los retos que tenemos que afrontar. Si hablamos, por ejemplo, del tema de las materias primas, pues secundarias, todavía no tenemos muy claro cómo realmente hay que reintroducir estas materias primas secundarias reincorporadas al proceso productivo. Si hablamos incluso de los residuos más tradicionales, los residuos urbanos y domésticos y demás, pues tenemos todavía unas bajas cotas de separación, tenemos muchos problemas todavía de llevar a vertedero una cantidad ingente de residuos y los objetivos de la Unión Europea están ahí, nos van a poner un objetivo máximo para dentro de pocos años de un 10%, cuando ahora estamos tirando más de un 54% a vertedero. Quiero decir con todo eso que son unos desafíos importantísimos, pero quizá los mayores está en entender que la economía circular al final es un cambio sistémico, que hay que replantear todo el proceso económico de producción y consumo y que eso además requiere fundamentalmente introducir nuevos modelos de negocio para que las empresas vayan a fabricar ya productos y servicios más dirigidos a la propia utilización, al propio servicio, no a la posesión, y también significa cambiar también en las administraciones las políticas para dar prioridad a estos incentivos y los cambios impulsores que nos lleven de un modelo lineal, que es un modelo derrochador y despilfarrador, a un modelo circular que sea mucho más económico, mucho más ecológico y sobre todo mucho más creador de empleo sostenible a largo plazo. Así que seguimos apostando desde nuestra asociación para la sostenibilidad y pues las sociedades así. Seguimos apostando, como digo, por este modelo de economía circular y apostando de una manera preferente porque además esto sería un trampolín para apalancar y catapultar otras políticas y estrategias que son fundamentales para alcanzar un futuro sostenible. Así que con estos buenos deseos de seguir haciendo pedagogía de la sostenibilidad, como decimos en nuestra asociación, y apostando por esta prioridad de la economía circular, pues yo agradezco mucho la asistencia de todos los que han tenido la amabilidad de asistir a este ciclo de conferencias y esperamos incluso verles en las próximas ediciones y eso dando los mejores ánimos para que sigamos en esta senda tan interesante de mejorar nuestro presente y nuestro porvenir de una manera mucho más sostenible y mucho más justa. Así que muchas gracias a todos por vuestra asistencia, vuestra colaboración, repito, a los equipos técnicos, al moderador y, en fin, a todos los que habéis asistido pues, con este ánimo de trabajar en favor de esta economía circular. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias Luis y nada, pues lo dicho, Luis creo que ha dicho ya todo, gracias a los ponentes, Luis Jiménez Cerrero, Emilio Cerdá, Antonio Valero y Agustín Molina. Muchas gracias a ti, Agustín, que es esta última ponencia a la que hemos asistido y espero que nos podamos volver a ver en otro ciclo de conferencias
y que sea coordinado y realizado por el equipo que hemos tenido actualmente, que ha sido una gozada también trabajar con ellos. Muchas gracias a todos y muchas gracias a vosotros por asistir. Nos vemos en el próximo ciclo de conferencias. Un saludo.